importante, ¿no? Lo que en realidad queremos es acercarnos a su palabra y entender esa palabra y comprenderla. Por favor, acompáñenme al capítulo 15 de Segunda de Crónicas, capítulo 15. Vamos a leer del verso 12 al verso 15. Vamos a leer del 12 al 15. Del 12 al 15. Así dice la palabra del Señor. Yo lo voy a leer, hermanos, usted sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor. Dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta y de bocina. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Dios de los cielos, te damos muchas gracias por permitirnos el poder estar delante de ti, delante de tu majestad, delante de tu presencia. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que apartan este tiempo, que apartan este día para poder estar delante de ti, Señor. Pedimos tu presencia, la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, para que, Señor, podamos comprender tu palabra, porque podemos estar escuchando, pero no comprenderla, y mucho menos que esa palabra sea asimilada en nuestras vidas. Así que, Señor, el día de hoy es tu Santo Espíritu el que pedimos que obre en nuestras vidas para que podamos comprender y entender tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hemos estado meditando, ya avanzamos hasta el capítulo 15 de Segunda de Crónicas, y vuelvo a insistir en animarle a que esté meditando la palabra del Señor, a que estemos meditando la palabra del Señor diariamente y podamos encontrar y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy nos encontramos con la historia de la vida de un rey llamado Asa. Después de la muerte de Salomón, que nosotros vimos en los capítulos anteriores, en el capítulo 12, verso 14, capítulo 12, verso 14, nos habla de su hijo, de Salomón, que quedó como rey. Salomón tuvo muchos hijos. Imagínense cuántas mujeres no tuvo, cuántos hijos no tuvo. Pero de entre todos ellos, Roboam fue el hijo que heredó el trono. Y en el capítulo 12, verso 14, dice así de él. Dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón. ¿Para qué? Para buscar a Jehová. Cada uno de estos reyes entonces está siendo evaluado por Dios mismo en relación a si estos reyes le están buscando o no. ¿Y en relación a qué le buscaban estos reyes? Obviamente en relación a la ley de Dios, en relación al templo que ya estaba construido. Y el día miércoles veíamos la historia de Roboam, como este rey, ya con el templo construido, debían estos reyes buscar a Dios a través, obviamente, de la ley de Dios y acercarse al templo y a Dios para que buscar sobre todo su guianza y sobre todo el gobierno de Dios para ellos. Roboam no lo hizo así. Pero sin en cambio su hijo, llamado Abías, en el capítulo 13, versos 10 y 12, capítulo 13, versos 10 al 12, dice,
Mas en cuanto a nosotros, estas son palabras de Abías, hijo de Roboam. Dice, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis ¿qué? Dejado. Él aquí está hablándole al pueblo del norte, ¿sí? Y habla acerca de esta relación que tenían ellos. Si se dan cuenta y si observamos, Abías, cuando se levanta y les habla acerca de la guerra que iba a haber y cómo el reino del norte había dejado a Jehová y cómo ellos estaban con Jehová, lo que menciona en el verso 10 y 11 es la relación que tenían en ese momento con el templo. El verso 12 dice aquí, he aquí, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Dice, por jefe. O sea, ellos van a la guerra y ¿quién va delante de ellos? Jehová. ¿Por qué? Porque ellos le buscaban. ¿Cómo? Yendo al templo, teniendo esa relación con Dios. En el templo los sacerdotes mismos sacrificaban, todo se hacía conforme a lo que se había estipulado por medio de David y Salomón. Entonces, la relación que tenía Abías como rey con el templo y con Dios al mismo tiempo era una relación estrecha. Este hombre iba y buscaba a Dios y para él Dios es el que iba delante de ellos como jefe. Dice después, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no, ¿qué dice? Prosperaréis. Entonces, Abías, este rey que heredó a Roboam, buscó a Jehová, buscaba a Jehová y tenía una relación estrecha con Dios. ¿A través de qué? De ese templo en el cual Dios se reunía con su pueblo y tenían esa comunión con él. Pero cuando vamos y avanzamos, vemos a este rey llamado Asa. Y si nosotros vamos al capítulo 15, es uno de los reyes que mejor hizo. Uno de los reyes que mejor hizo. Y reinó en el reino de Judá. Pero en el capítulo 15 tenemos algo muy interesante. En el verso 2 dice lo siguiente. Leo desde el 1, dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. ¿Sí? Azarías en ese momento, este personaje que está aquí, entendemos que es un profeta. Y el Espíritu de Dios dice que vino sobre ese profeta. Verso 2 dice, y salió al encuentro de Asa, ¿sí? Este rey. Y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Recordemos que las tribus que se dividieron o que Dios dividió por el pecado de Salomón y que se dividió en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón, 10 tribus se quedaron en el norte y solo 2 se quedaron en el sur. Las 2 que se quedaron en el sur están mencionadas aquí. Son Judá y Benjamín. ¿Sí? Sigo leyendo. Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuviereis con él. ¿Y qué más, hermano? Y si le buscares. Será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también ¿qué? Os dejará. Entonces Dios le habla por medio de este profeta y le dice a todo Judá y a Benjamín, junto con el rey Asa, que si ellos le buscaren y estuvieren con Jehová, si entendemos esa relación, ¿no? ¿Cuál era? Obviamente,
cumpliendo la ley de Dios, teniendo una relación con ese templo, sacrificando, honrando a Dios, buscando su dirección, Dios estaría con ellos y será hallado de ellos, dice el verso 2. Leo el verso 3, hermanos. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin qué, y sin ley. Esta parte, este verso 3, Dios está haciendo memoria de un tiempo específico, y ese tiempo específico es el tiempo de los jueces. Ah, dice el verso 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, el que fue hallado de ellos. A ver, ¿a qué se está refiriendo Dios aquí? Se está refiriendo al tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces fue aproximadamente de unos 350 años. ¿Y qué característica tenía el tiempo de los jueces? Si nosotros vamos al libro de jueces, búsquelo por favor. Jueces, capítulo 2, versos del 16 al 19. Jueces capítulo 2, verso del 16 al 19. Dice así la palabra del Señor: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, leemos juntos lo que sigue, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y entonces Dios permitía, volvemos al verso 16, y dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. ¿Qué hacía Dios? Dios permitía que fueran tomados de sus enemigos, ellos volvían a clamar, Dios tenía misericordia de ellos, les levantaba un juez, los libraba, y entonces mientras vivía ese rey, vivían en obediencia. Después, cuando el rey moría, volvía a pasar exactamente lo mismo. Ellos se corrompían, iban tras otros dioses, Dios entonces los entregaba en manos de sus enemigos, ellos clamaban por lo que estaban padeciendo, Dios volvía a escucharlos y a tener misericordia y levantaba un juez para que los librase, y mientras el juez vivía, vivían en los mandamientos de Dios, pero cuando moría ese juez, volvían a hacer lo mismo. ¿Sabe cuántas veces cuenta esta historia el libro de Jueces? 12 veces. 12 veces. Es a esto lo que se está refiriendo entonces Dios cuando le habla en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versos 3 y 4. ¿Qué le dice al rey Asa? Dice aquí, el verso 3 y 4 dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Ese fue un tiempo tremendo el de jueces. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová,
Dios de Israel, y le buscaron. El que dice, fue hallado de ellos. ¿Sí? Podemos pensar en el tiempo de los jueces como este círculo vicioso se llevaba a cabo por parte del pueblo de Israel y por parte de Dios. ¿Sí? Leo el verso 5, dice, en aquellos tiempos no hubo paz, pues Dios los entregaba en manos de sus enemigos, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de ¿qué? De la tierra. ¿A qué se refiere? Vamos a volver a ir al mismo capítulo 2 de Jueces. Jueces capítulo 2. Voy a leer el verso 11. Dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que le habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dice el verso 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se concedió, perdón, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a ¿quién? A sus enemigos. Porque el hacer frente a los enemigos, ¿quién era la fuerza de Israel? Dios. Entonces dice el verso 15, por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Para qué? Para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron ¿qué? Gran aflicción. Entonces Dios le está diciendo a Asa, a Judá y a Benjamín, recuerden ese tiempo en el que el pueblo se entregaba a la adoración a otros dioses. No había ley, no había Dios, no había comunión con Dios. Y entonces Dios, ¿qué hacía? Los entregaba en manos de sus enemigos. Ellos clamaban a Dios y Dios los escuchaba y levantaba un juez. Y mientras vivía ese juez y reinaba con ellos, ellos buscaban a Dios. Pero nada más moría ese rey, ese juez, y volvían a hacer lo malo. Regresemos a segunda de Crónicas, capítulo 15. Entonces voy a leer el verso 5 y el verso 7. Del 5 al 7 dice. Segunda de Crónicas, capítulo 15, del 5 al 7. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Sí. Verso 6. Y una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de ¿qué? De calamidades. Entonces recuerden ese tiempo en el que Dios turbó a toda esta generación. ¿Por qué? Porque cada vez que podían, se iban tras otros dioses. Y aunque Dios tuviera misericordia, ellos volvían a hacer lo malo. Dice el verso 7. Leemos juntos el verso 7, hermanos. Dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa. ¿Para qué? Para vuestras obras. Entonces, ¿a qué se refiere? Obviamente esto se refiere a lo que vimos o que estuvimos meditando en el capítulo 14. ¿Cómo, cómo nos dice el capítulo 14 que era Asa? Vamos al capítulo 14, hermanos, en el verso 2. Dice el verso 2. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. ¿Por qué? Leemos juntos el verso 3, dice: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos
quebró las imágenes y destruyó los símbolos ¿de quién? De Acera. Recordemos, hermanos, que Salomón se casó con muchas mujeres, tuvo 1000 mujeres, 600 de ellas, 700 de ellas eran reinas, ¿sí? Y a cada una de esas reinas, que eran reinas de pueblos paganos, les concedió y les levantó altares a sus reyes. Entonces usted se debe de imaginar cómo estaba Jerusalén invadida de lugares altos para la adoración a los dioses paganos de esas tierras. Uno a uno, vemos a estos reyes. Roboam hizo lo malo, Abías hizo lo bueno y también hizo lo suyo, empezó a quitar estos altares. Pero Asa, este sí, en el verso 3 dice que quitó todas esas imágenes que él pudo. En el verso 4 dice: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y qué, y sus mandamientos. Entonces este rey era un rey bueno, que desde el principio que comenzó a reinar tenía una visión clara de las cosas. Quería servir al Señor y quería hacerlo conforme a la ley y sus mandamientos. ¿Qué no entraba dentro de la ley y los mandamientos? Los altares para los dioses paganos, las imágenes de acera. Todas esas imágenes que vemos aquí eran imágenes que hablaban de un pueblo que buscaba la prosperidad. En el verso 5 dice: quitó asimismo de todas las ciudades de Judá, de los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz, ¿qué? Bajo su reinado. Entonces este rey es un rey bueno, que buscó a Dios desde un principio y que empezó a quitar todas las imágenes que había en Israel. Empezó a quitar todos los lugares donde se adoraba a los dioses paganos. Y en su tiempo, dice el verso 6, al último dice: porque Jehová le había dado paz. Entonces, mientras había esa comunión con Jehová, y esto que vemos aquí, Dios le daba paz de sus enemigos. Verso 7. Dijo por tanto a Judá, estamos hablando de este rey Asa: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque leemos juntos, hermano, buscado a Jehová nuestro Dios, y le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues, y fueron ¿qué? Prosperados. Entonces, cuando nosotros vemos qué es buscar a Dios, obviamente tenemos que entender la parte que estaba haciendo Asa. Por un lado, estaba honrando a Dios siguiendo la ley y los mandamientos. Y por otro lado, estaba quitando de la vida del pueblo todas las imágenes y todos los lugares que servían para ritos y para la exaltación a los dioses paganos. Yo le pregunto, hoy en día, si lo pasamos a hoy en día, si decimos que nosotros estamos buscando a Dios, ¿qué podríamos tomar de esta parte? El buscar a Dios no se trata solamente, hermanos, de entender la ley y entender los mandamientos, sino llevarlos a cabo. Y eso implicaba que la forma en que se estaba adorando a otros dioses dentro del mismo pueblo de Judá y de Benjamín no era correcta bajo los mandamientos y la ley de Dios. Por lo tanto, ¿qué implicaba? Quitar todas esas cosas que estaban en cierta manera deshonrando a Dios, el pueblo haciendo esas cosas. Por lo tanto, si queremos tomar de primera instancia algo para nosotros aquí, el buscar a Dios es conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo empezar a quitar todas aquellas cosas que impiden que nosotros
vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pueden ser dioses, y acuérdese que para el Nuevo Testamento los dioses es la avaricia, ¿sí? La idolatría es la avaricia. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es como este rey Asa está haciendo las cosas perfectas, de una manera perfecta, buscando a Dios en todas las cosas. No tan solo él, sino se lo está diciendo ¿a quién? Al pueblo. Y está quitando todos los ídolos que el pueblo de Judá y de Benjamín tenían. En el verso 8 dice así: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá. ¿Cuántos eran, hermanos? 300,000. Y de Benjamín, ¿cuántos? 280,000. Que traían escudo y entesaban arcos. Todos hombres, ¿qué? ¿Cuántos tenían? En total, ¿cuántos tenían? 580,000 de guerra. ¿Eran muchos? Sí, yo siento que sí, es muchísimo, ¿no? Pero en el verso 9 dice lo siguiente: y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de ¿cuánto? Casi era el doble. Y se levantó ¿contra quién? Contra Asa, dice, ¿no? Dice 1,000,000 dice 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y aquí tenemos que entender esta parte de lo que hace Asa. Dice el verso 11: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos. O sea, ¿qué está diciendo aquí Asa? Asa tenía un ejército enorme, 580,000 hombres. Él bien podía haber dicho 1,580,000, nos la rifamos. A ver quién es quién. Pero él dijo: no, no, no. Si nos superan, podemos hacernos los fuertes, pero ¿saben qué? No, con nuestras fuerzas, no. Por eso él dice, en el verso 11 dice: para ti no hay diferencia alguna en ayudar ¿a quién? ¿Al poderoso o al que no tiene qué? Fuerzas. O sea, él en ese momento tenía fuerza para pelear, sí. Sí. 580,000 no es nada despreciable. Y él bien hubiera podido decir: vamos a la guerra. Pero él dijo: no, ¿tenemos fuerzas? Sí, pero no depende de nosotros. Ayúdanos. ¿A quién buscó la ayuda de quién? De Dios. Dice: ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ¿qué? Ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti ¿quién? El hombre. ¿Asa qué hizo? Fue a la guerra, pero ¿con quién? ¿Con las fuerzas de quién? De Dios. Él dijo: nosotros no vamos a poderlo hacer. Aunque somos fuertes, necesitamos de ti. Confiamos en ti. Ayúdanos, dice. Dice el verso 12, dice: porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ¿qué? Ejército. ¿Hizo bien Asa o no? Perfecto, ¿no? Verso 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. ¿Quién fue el que deshizo a los etíopes? Jehová. No se les olvide esta parte. Y huyeron los etíopes. 13. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta que no quedara en ellos ¿qué? Aliento. ¿Cuántas personas eran? 1,000,000. Imagínense esa escena, era algo extraordinario que Dios estaba haciendo. Dice: porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy ¿qué?
grande botín. Verso 14. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. Y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas, ¿qué? Gran botín. Hermanos, ¿a quién se les atribuía la victoria en este tiempo? ¿Quién ganaba las guerras? ¿Quién? Los dioses. Y aquí Jehová estaba demostrando su grandeza. ¿Por qué? Porque Asa era una persona que buscaba la ley de Dios, buscaba andar en los mandamientos de Dios, buscaba quitar de la vida de él y del pueblo todas aquellas imágenes que se habían construido y que servían para la adoración a los dioses paganos, que ofendían al Señor, le buscaban de todo su corazón. Y entonces Dios, cuando se vino este ejército de 1 millón de personas, ¿qué hizo? Les dio la victoria. Y aunque este hombre era fuerte porque tenía 580,000 hombres de guerra, aunque era fuerte, ¿qué dijo? Para ti no hay diferencia. Tú puedes ayudar al que no tiene fuerzas o al que tiene al poderoso. Así que hoy venimos delante de ti para que nos ayude. Nos apoyamos en ti y tú eres nuestro Dios. Dios le da la victoria y entonces dice el verso 13. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron ¿a qué? A Jerusalén. Entonces cuando nosotros vemos el verso 7 del capítulo 15 dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa ¿para qué? Para vuestras obras. ¿Qué le está diciendo Dios? Acuérdate de esa guerra. Tú me buscaste. Entonces, sigue así, que no desfallezcan, dice, tus manos. Esfuérzate para seguir de esa manera, porque hay recompensa. ¿Y cuál recompensa le dio Dios? La victoria. Verso 8. Capítulo 15, verso 8. Dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué dice, hermano? Leemos juntos. Cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico. ¿De quién? De Jehová. ¿Qué significa esto? Mire, ponga atención aquí. Cuando Asa recibe la palabra de este profeta, o sea, la palabra de Dios, y Dios le dice, vamos, sigue esforzándote, así como lo estás haciendo, esfuérzate, sigue adelante, tú y todo el pueblo. Lo primero que hace, dice aquí en el verso 8, es que empezó a quitar todos los ídolos abominables de la tierra de Judá y de Benjamín. Y entonces, ¿qué hizo? Dice que reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Por qué lo reparó? ¿Usted qué repara? Lo que está dañado. Entonces significa que este altar que estaba en el templo, que estaba dañado. Ahora, ¿por qué cree que estaba dañado? Muchos piensan que estaba abandonado. Entonces, nosotros podíamos pensar que cuando Salomón edifica el templo, todos los reyes que siguieron fueron reyes que buscaron a Dios y el pueblo se entregó en adoración a Dios. Pues no. Para empezar, su hijo Roboam no buscó a Dios, era una persona que no buscaba a Dios. Y si el rey no buscaba a Dios, imagínese el pueblo. Menos. Y entonces vimos el siguiente rey, que es Abías, hijo de Roboam, que en cierta manera buscó a Jehová, pero seguía abandonado el templo. Y entonces, ¿qué vemos aquí con Asa? Asa vuelve al templo, reedifica el altar. ¿Para qué? Para que el pueblo se pudiera acercar y sacrificar. Verso 9.
Después reunió a todo Judá y a Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios, ¿qué? Estaba con él. Wow, entonces hasta los enemigos, los del norte, que se habían dividido, dijeron, no, Dios está ahí en Judá. Y estas personas se bajaron y empezaron a habitar junto con ellos en ese lugar. Verso 10. Se reunió pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día, ¿qué hicieron, hermano? Sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 600,000 ovejas. Entonces retomaron esa adoración, esa comunión con Dios, no tan solo el rey, sino que juntó a todo a Judá y a Benjamín. Dice el verso 12. ¿Se acuerda? Con este verso empezamos. Entonces, ¿qué hicieron? Prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, y de todo su corazón, y de qué? De toda su alma. ¿Qué hicieron? Vamos a buscar a Jehová. Y lo vamos a hacer como con todo nuestro corazón. Verso 13. Y en cualquier lugar que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese grande o pequeño, ¿qué? Hombre o mujer. En otras palabras, ¿qué significa este verso? Significa cualquier persona que esté adorando a otro Dios en cualquier lugar de Judá, este hombre ¿qué? Va a morir. Recordemos que Judá y Benjamín estaba lleno, pero lleno, hermanos, de altares a dioses paganos. Y este rey Asa está reedificando, volviendo a construir, vamos a decirlo así, la relación con Dios, con Jehová, a través del pueblo y Dios, ¿dónde? En el templo. Y vemos todas estas reformas, vamos a decirlo así, que Asa estaba haciendo. ¿Para qué? Para que el pueblo volviera a Dios y buscara a Dios. Esto hizo efecto porque en el verso 13 dice, verso 12 dice que todos ellos buscaban a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. O sea, ¿qué significa? No los estaban forzando. No estaban siendo obligados, sino que ellos lo hacían ¿de qué? De todo su corazón y de toda su alma. Verso 14. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo. O sea, estaban contentos por el juramento que estaban haciendo. Dice, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de la trompeta y de la bocina. Leemos el verso 15 juntos. Dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad, que hermanos, lo buscaban. Y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz por todas partes. Entonces Dios le dio paz de sus enemigos porque todo el pueblo, vamos a decir, llamarlo así, todo el pueblo estaba en un mismo corazón, en un mismo sentir de buscar a Dios, de alabar a Dios, de honrar a Dios. Reedificaron el altar para que el pueblo viniera y conforme a la ley sacrificara y tuviera esa comunión y relación con Dios, para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Y cualquier persona que no honrara a Jehová y honrara a otro Dios, iba a morir. Verso 16. Aquí le añade otro punto más. Vamos a leer el verso 16 juntos. Dice, y aún Amaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente. ¿De quién? De Cedrón. Era tanta la devoción de este rey por Dios, por su ley y sus mandamientos,
que su misma madre que había hecho una imagen de acera, le quitó su dignidad como la reina madre, vamos a decirlo así. Esto, esto no cualquiera. Tú puedes quitar los altares de todos lados, pero meterte con la mamá o no. Claro, puedes quitar todas las cosas, pero decirle a la mamá, ¿sabes qué? Ahora ya no vas a ser la madre reina y ya te vamos a hacer a un lado, vas a estar relegada porque edificaste esta imagen. Y a Dios no le gusta. A ver, dígalo. Le reto. A ver, no, en serio. Lo que estamos viendo aquí es que o se honra a Dios o se honra a Dios. ¿O no? Claro. No, no fue fácil. ¿O sí? Claro que no. Entonces vemos a un rey. ¿Cuántos quieren ser como Asa? Esta va con jiribilla. Todavía no terminamos la predicación. ¿Se acuerdan que hace 8 días le pregunté cuántos quieren la sabiduría de Salomón? Y algunos dijeron, no, espérense, todavía no terminamos. Todavía no se termina su historia. Es lo triste, hermanos. Porque viene el capítulo 16. Mire, verso 17. Vamos a leer el verso 17. Mire, todo lo que dice aquí ya empieza como que algo extraño, dice el 17. Con todo esto, leemos juntos, vamos a leer juntos, dice. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto. ¿En qué? En todos sus días. O sea, sí quitó los que pudo, pero todos no. O sea, había gente o había personas dentro del pueblo que seguramente se negaron a quitar los altares o se negaron a buscar plenamente a Jehová y siguieron adorando a otros dioses. ¿Sí? Verso 18. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado. Leemos juntos: plata, oro y utensilios. ¿A dónde los llevó? A la casa de Dios. Dice el 19, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de ¿quién? De Asa. O sea, Dios le dio paz. Pero ¿por qué a los 35 años? Si leemos el verso del capítulo 16, verso 1 dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasá, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Esta ciudad llamada Ramá está justamente en la frontera entre Israel del norte y Judá. Y era uno de los caminos más, se puede decir, en los cuales era más común entrar y salir de Judá, etcétera. Entonces el rey del norte, llamado Baasá, se levanta contra Asa. ¿En qué tiempo? En el año 36 del reinado. Más o menos, los estudiosos concuerdan que entre el capítulo 15 y 14 y 15 y el capítulo 16 hay más o menos 21 años de diferencia. 21 años. O sea, quiere decir que durante 21 años hubo paz. Y Asa tuvo paz y todo el reino de Judá y de Benjamín. Pero pasados los 21 años, Dios permitió que este rey del norte, llamado Baasa o Basa, rey de Israel, viniera contra Judá. ¿Sí? Vamos a ir, acompáñeme por favor, ahí al capítulo 12. Capítulo 12.
Verso 1 dice, cuando Roboam había consolidado el reino, leemos juntos lo que sigue, dice, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Qué dejaron? La ley de Jehová. Lo interesante sigue en el verso 2, dice, y por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, ¿contra quién? Dice el verso 3, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de los libios, suquienos y etíopes, no tenía qué número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías y Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová. Leemos juntos lo que sigue. Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Entonces, ¿por qué Dios permitió que viniera este Sisac de Egipto con todos los etíopes y todas esas personas sin número contra Roboam? ¿Por qué? Porque le dejaron. ¿Sí dice no? Y en el verso 1, ¿qué dejaron? La ley de Dios. Entonces, vamos al capítulo 16. A los 36 años del reinado de Asa, tuvo 21 años paz. Pero a los 36 años del reinado de Asa, dice que vino Baasa, rey de Israel, contra Israel. La pregunta aquí es, ¿por qué cree que pasó esto? Puede ser por la misma situación que vimos en Roboam. Dice el verso 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, ok, entonces, ¿qué dice que hizo? ¿Se acuerda del verso, capítulo 15, verso 18? Leemos juntos el 15-18, dice, y trajo de la casa, perdón, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado. ¿Qué dijo? Plata, oro y qué? Y utensilios. Eso fue 21 años antes. 21 años después se levanta el rey del norte. Hermanos, Dios le había dado a él una victoria frente a un ejército de ¿cuánto? De 1,000,000. Lo que vemos aquí es nada a comparación de ese ejército. Pero, como dice el dicho, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 21 años después. Porque podemos empezar bien. Podemos empezar buscando a Dios y rendirnos por completo. Pero va pasando el tiempo y se va dejando, se va dejando, se va dejando. Y esto fue lo que pasó aquí. Se levanta el rey del norte contra él y lo primero que se le ocurre a él no es ir con Dios y decirle, tú no haces distinción entre el poderoso y el que no tiene fuerzas. Venimos hoy delante de ti para que tú estés con nosotros porque tú eres nuestro Dios. No hizo eso. ¿Qué hizo? Fue al templo, pero no para buscar a Jehová. ¿Para qué? Para sacar los utensilios. Y lo que él mismo, años atrás, había metido en ese lugar. Verso 2 dice, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, leemos juntos el 3, dice, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas
y deshagas la alianza que tienes con Basa, rey de Israel, a fin de que se retire ¿de qué? De mí. ¿Qué hizo? Le envió o sea, lo que nos está tratando de decir es que Siria, no Asiria, hermanos. Son dos cosas diferentes. Asiria era un imperio, ¿sí? Siria era el reino o el país que colindaba en el norte con el reino del norte, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que el rey de Siria se juntó con el rey del norte, Basá, para ir contra Judá. Y entonces se entera Asa de esto, ¿y qué hace? Va por todos los utensilios, oro y plata que estaban en el templo, y se los envía ¿a quién? Al rey de Siria. ¿Para qué? Para que deshaga su alianza que tenía con Basa y se una a él, para que el rey del norte se retire. ¿Qué le parece esa estrategia? Verso 4. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Bel-Amín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Basa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces, ¿dio resultado o no? No, lo que hizo Asa sí dio resultado. ¿Por qué? Porque Basa se retira. ¿Por qué? Porque el rey del norte, Ben-Hadad, fue contra él y entonces se retiró de Ramá. Dice el verso 5, oyendo esto Basá cesó de edificar Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Basá edificaba, y con ellas edificó Geba y Mispa. Verso 7. En aquel tiempo vino el vidente, ¿quién? Ananí, a Asa, rey de Judá, y le dijo, ¿leemos juntos, hermanos? Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado ¿de qué? De tus manos. O sea, si él se hubiera acercado a Jehová como 21 años antes lo hizo con ese millón de personas, ¿qué hubiera hecho Dios? Se los hubiera entregado. Pero este rey, en vez de buscar a Jehová, se apoyó ¿dónde? Con el rey de Siria. Verso 8. Aquí se lo recuerda a Dios, dice el verso 8. ¿Le leemos juntos? Dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él las entregó en tus manos. ¿No le está reclamando esto Dios a él? En aquel tiempo te apoyaste en mí y eran dos contra uno. ¿Y sabes qué? Te di la victoria. Ahora, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no me buscaste? Pregunto, ¿por qué cree que no le busco? ¿Por qué cree que no le buscó? Verso 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. ¿Para quién? Para con él. Ya en este momento, el corazón del rey y del pueblo que ya no era perfecto. ¿Se acuerda cómo empezaron? ¿Cómo empezó el rey? Quítenme todos los ídolos, quítenme todos los altares. Vamos a hacer las cosas bien. Y ahora sí, vamos a volver a hacerlo. Y nuestros padres no lo hicieron así, pero nosotros sí. ¿Cuántos están conmigo? Y el pueblo entero, sí. Vamos a hacerlo así. Y vamos a buscar la ley de Dios y vamos a hacer un juramento. Y todos, de todo su corazón lo hicieron. 21 años después, la foto que nos muestra es un rey que está haciendo alianza con otro rey
y que está buscando vencer, pero con la ayuda de otros reyes. Eso significa que el corazón de este rey ya no estaba como al principio. Ya no le seguía como al principio. Ya no le buscaban como al principio. Y entonces Dios permite esta intromisión y el rey, ¿qué hace? Ya no reacciona como al principio, hermanos. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado lo mismo? ¿Te acuerdas cuando llegaste a Dios, cuando llegaron al Evangelio? ¿Cuántos no llegaron queriéndose comer en medio mundo, hablarle a medio mundo, vivir conforme a Dios? Eran personas íntegras que buscaban vivir la voluntad de Dios. Bueno, por lo regular así es. Pero ¿qué va pasando? Se va enfriando todo eso. ¿Por qué? Porque la búsqueda de Dios, hermanos, ¿qué es? Todos los días. No es solamente de un momento. Dice el verso 10. Perdón, verso 9. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Verso 10, ¿leemos juntos? Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo. Si yo le leo esto primero y le leo lo que vimos en el 14, ¿qué diría? Son dos personas diferentes. Son dos personas diferentes. Hermanos, qué hubiera hecho esta primera persona de aquí, este Asa del principio? ¿Qué hubiera hecho? Se hubiera humillado y le hubiera dicho al Señor, perdóname. Pero en lugar de eso, ¿qué hizo? Se enojó y metió a la cárcel al profeta, ¿no? Verso 11. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro del rey de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, o sea, un año después de lo que de que vino esa escena de el rey del norte contra él. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó ¿cómo? Gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a quién, sino a los médicos. Y mucha gente cuando ve este pasaje dice, ya ves, es que ir al médico es malo. Luego lo interpretan de esa manera, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que entender es ver todo el pasaje. ¿Cómo estaba en ese momento la situación espiritual de Asa? Era una persona que no buscaba a Dios, que no tenía una relación y una comunión con Dios en lo absoluto. Había dejado de ir al templo, había dejado de acercarse a Dios, había dejado de tener esa comunión con Dios, él y el pueblo. Por eso cuando Dios estaba permitiendo cosas en su vida, ¿qué hacía? Nunca recurría a quién, a Dios. Eso significa que en la vida de Asa, ya al último, Dios ya no estaba presente. Ya no. ¿Sí me explico, hermanos? Solamente fue al principio. Ahora no podemos decir que fue algo momentáneo porque fue bastante tiempo. Pero ya después de 21 años, después de que pasó eso, ya es otra persona totalmente diferente. ¿Qué significa esto, hermanos? Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 6, verso 10. 6, capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 10, verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿dónde? En el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿qué? Celestes. 13. Leemos juntos, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Hermanos, la lucha que nosotros tenemos ahora no es una lucha contra alguien de carne y hueso. ¿Contra quién es? Dice aquí, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Dice el verso 11, contra las acechanzas de quién? Del diablo. ¿Cuándo? ¿Cada cuándo? Todos los días. Todos los días. Y la forma de vencer, dice el verso 10, es la siguiente. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y qué? Y en el poder de su fuerza. La fortaleza de nosotros, así como la de Asa, ¿en quién estaba? En Dios. Mientras hay una relación con Dios, hermanos, hay victoria. Pero cuando esa relación y esa comunión no existe, se deja, ya no puede haber victoria. ¿Sí me explico, hermanos? No puede, no existe. Porque la victoria, la fortaleza y el poder del cristiano no radica en él mismo, así como Asa lo dijo. Eres tú el que nos vas a dar la victoria. Yo tengo 580,000 para pelear, pero no es mi fuerza. Tú eres el que nos vas a dar la victoria. Cuando dejamos de tener esa comunión con Dios, pasa lo que le pasó a Asa al último. ¿Qué pasó? Empezó a actuar de diferente manera. Ya no buscó a Dios como al principio. Ya fue una persona que al conocer la voluntad de Dios, ¿qué? En vez de causarle gozo, ¿qué hizo? Se enojó y encarceló al mensajero. ¿Por qué? Porque su relación y comunión con Dios se había acabado, se había extinguido. Y cuando le llegó la enfermedad, pues ya no buscó a Dios. Lo primero que hace uno cuando llega una enfermedad, ¿qué es? ¿Qué es, hermano? Buscar a Jehová, buscar a Dios o no. Bueno, pues este rey, ni eso, pues. Porque a veces decimos, ay, solo buscamos a Dios cuando nos enfermamos. Pues qué bueno. Es que bueno. Pero este rey, ni eso. ¿Cuántas personas no están viviendo esta última etapa de la vida de Asa? ¿Cuántos? Derrotados, buscando conseguir lo que quieren o tener victoria a través de otros medios y no buscando a Dios en sus vidas. El autor de Efesios, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, lo que nos está diciendo a nosotros es, si tú no te apoyas en Dios, en Jesús, en tu vida y en el poder de Él para que puedas vencer, estás derrotado. Porque hay una batalla que libras todos los días. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9. Dice, leemos juntos, hermanos, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, ¿qué? Nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? A esa comunión, a buscarle, hermanos. Pero cuando esa búsqueda de Dios se diluye, ya no puede haber victoria, no puede. Y empiezas a actuar diferente. La palabra de Dios
te empieza a molestar. ¿Por qué? Porque no te dice lo que quieres escuchar. ¿Se acuerda cuando el profeta le dijo en el capítulo 15, sigue esforzándote y Dios va a estar contigo? ¿Qué hizo? Hombre, con más ganas quitó todos los ídolos, etcétera. ¿Cuántos hemos permitido que el pecado, nuestra vanagloria, siga reinando en la vida de cada uno de nosotros y hemos desistido de buscar a Dios, de seguir todos los días venciendo nuestra propia carne? ¿Cuántos? Ya lo dieron por hecho, se acabó, no hay ninguna relación con Dios, entonces seguimos viviendo nuestras vidas. Mientras que la palabra de Dios nos dice que hemos sido llamados a tener una comunión con Él. Y la fortaleza para poder vencer todas nuestras batallas que tenemos todos los días contra nuestra carne es fortaleciéndonos en Él, en su palabra, en la ley y los mandamientos. ¿Dónde está ese Asa? Al último nos podemos preguntar, que buscaba a Dios para agradarle en sus leyes y sus mandamientos. Se evaporó. Es lógico pensar. ¿Por qué? Porque no había una relación y comunión con Dios. Ese altar que él había restaurado y que indicaba que se había, todo ese tiempo desde que Salomón murió en adelante, se había descuidado. A los 21 años de que él empezó a hacer toda esa reforma, ¿qué pasó? Se descuidó. Hermanos, tenemos que mantenernos, permanecer firmes, buscando al Señor todos los días. No es momentáneo. No es de que, sale, ahora sí lo vamos a hacer. No, hermanos, es de que todos los días tenemos que buscar la fortaleza de Dios para tener victoria en el Señor. De lo contrario, vives en derrota todos los días, porque la fortaleza no está en nosotros, sino en la comunión que tengamos con Dios. Si tú quieres tener victoria en tu vida como creyente, hermanos, es basado en la búsqueda de Dios, no en otras cosas. Yo creo que cuando estaba estudiando la vida de Asa, híjole, hermanos, es triste. A pesar de todo, él es catalogado como un rey bueno, como un rey bueno. Obviamente no por sus obras, sino por la gracia y la misericordia de quién, de Dios. Pero sí nos enseña que no es cuestión de un momento, ni de tan solo unos años. Es cuestión de todos los días ir y meditar la palabra y que esa palabra gobierne nuestras vidas y vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que no se vaya descuidando esa relación y nos encontramos como Asa, muertos, muertos. No aprendió que Dios era el que le daba la victoria. Amén, hermanos.